Gerardo. Bienvenido a todas y a todos. Gracias por estar en este espacio del Devino Una Charla de la comunidad en diálogo intercultural ñahui. Por ahí en el correo de ñahui nos preguntaba qué significaba la palabra ñahui, ¿no? Creo que Diego nos preguntaba. Ñahui significa en lengua quechua ojos y garganta, ¿no? Esta comunidad nació con el ciclo de Devino Una Charla y a medida que fue creciendo, sumándose gente desde otra provincia y después gente desde otros lugares de Latinoamérica, sobre todo aquí con nosotros está Cecilia Garzón, que de Colombia también, ¿no? Y dentro de poco va a entrar William, que de Brasil, y así gente de otros lugares están ingresando en la comunidad. Y así nos dio la sensación de tener una identidad, la necesidad de tener una identidad. Y así surge la palabra ñawi, ojos y garganta, ojos para vernos, ¿no? Y garganta para hablarnos y escucharnos también. Así que en este vernos y escucharnos de este viernes lo tenemos a Gerardo García Helder, a quien le agradecemos un montón, ¿no? por esta charla abierta que nos va a brindar, y paso a presentarlo para aquellos que no lo conocen, aunque es archiconocido nuestro amigo Gerardo García Helder. Él es argentino, nacido en Rosario de Santa Fe, y magíster en Sagrada Escritura por el Instituto de ICEDET, licenciado en Psicología por la UBA y operador socioterapéutico en el campo de las toxicodependencias. Cursando ya el doctorado en la UBA en vista al estudio sobre género. La charla de hoy, ¿no?, de Gerardo es justamente pensar la animación bíblica pastoral y las conversiones eclesiales. Bueno, gracias Gerardo, el espacio del Devino todo tuyo. Gracias. Bueno, más que una charla, esto intenta ser un compartir con ustedes una inquietud que yo tengo desde hace años. Mi inquietud fundamentalmente tiene que ver con el tema de la conversión, porque yo estoy convencidísimo que este modelo eclesial se está cayendo a pedazos. No sé cuánto puede durar. Acá, por lo menos hay dos parroquianas mías, podrán ellas dar cuenta de lo que es nuestra comunidad parroquial. Creo que en 5 años ya todo el templo puede estar convertido casi en cinerario, porque muy poca gente, salvo la comunidad venezolana, que, bueno, encuentra ahí un refugio, por suerte, encuentra una actitud de mucha aceptación, pero después los que somos nativos, digamos, los mapuches de Almagro, vamos a decir, quedamos pocos. Todos caciques, por supuesto, pero pocos. Yo siento que tengo un pie puesto en ese modelo que se cae a pedazos y que como mucho le puedo dar 10 años de sobrevida, no creo que más, a este modelo que nosotros conocimos, modelo eclesial. Y el otro pie lo tengo en el aire, porque no veo que haya otro modelo eclesial. Sí, en los discursos, esta famosa iglesia sinodal, por ejemplo. Bueno, ¿quién no habla hoy de sinodalidad en la iglesia? ¿Para apoyarla o para atacarla o ningunearla? Pero todos estamos hablando de sinodalidad. Ahora, ¿cuánto de auténtica sinodalidad hay en nuestra sinodalidad? ¿Qué dispuestos estamos a escuchar las distintas voces? Y cuando hablo de distintas voces, no me refiero solamente a las voces de
de los que nos podemos hacer oír, sino sobre todo a las voces que han estado tanto tiempo, hasta siglos diría yo, silenciadas, que difícilmente se van a animar a hablar. Me pasaba a mí muchas veces cuando iba a dar charlas en algunas parroquias, que la gente me decía, y no le dijimos al padre, porque quién sabe si le va a gustar. Pero si no se lo dicen, ¿cómo van a saber si le gusta o no? Pero bueno, el que se quemó con leche llora cuando ve una vaca, ¿no? Y entonces, por las dudas, como ya sabemos, entonces digo, ¿hasta dónde este otro modelo que se presenta, un modelo sinodal, es un modelo real, ¿no? Sí, yo no necesito explicarles a ustedes lo que es la sinodalidad y que la iglesia nació sinodal, pero después de tantos siglos de clericalismo, tal vez la sinodalidad que se está proponiendo ahora es una sinodalidad bastante clerical, es decir, forzada, ¿no? Viene de arriba y crear la sinodalidad de abajo, esto va a ser bien complejo. Por eso digo, mi experiencia personal es tener un pie en un modelo que se cae y el otro en el aire. Así que imagínense cómo estaré yo internamente. Y hace rato que vengo pensando que es urgente una conversión eclesial, es decir, un cambio de modelo eclesial. Y tal vez la animación bíblica sea el camino de este cambio, de esta conversión. ¿Por qué digo esto? Porque la animación bíblica no debería ser clerical. Es decir, un biblista, que puede ser un laico, de hecho hoy día hay muchísimas biblistas laicas y biblistas laicos. Miren que usamos un femenino, biblista, para el laico también, ¿no? Qué interesante, ahora me estoy dando cuenta. Un biblista laico. El trabajo bíblico no tiene jerarquía. El biblista, la biblista, tendrá más herramientas para hacer una exégesis académica, pero a la hora de interpretar, el Espíritu Santo, que es como el viento y sopla donde quiere, puede hacer que una excelente explicación venga de una persona que no tiene una preparación específica. Si nosotros nos juntamos para una celebración litúrgica, siempre necesitamos de un ministro ordenado. Y entonces ahí, querámoslo o no, caemos en un cierto clericalismo. En cambio, con lo bíblico, la animación bíblica no debería ser así. De hecho, a mí me pasa muchas veces cuando andaba por ahí dando charlas y demás, que cuando empezábamos el encuentro bíblico, el cura se iba. No necesitaba estar. Y bueno, nos hacía un favor en cierto modo. ¿Por qué? Porque su presencia puede cohibir, ¿no?, que la gente diga lo que piensa. Una vuelta me invitaron para un encuentro de comunidades de una congregación religiosa. La mayoría de los participantes eran laicos venidos de distintos lugares y participaban también 8 sacerdotes. Entonces hicimos una lectura orante, una lección divina, y dividimos en 8 grupos. Y le encargué a un seminarista que organizara los grupos. Entonces él me pregunta, bueno, ¿y a los curas qué los pongo? ¿Uno en cada grupo? No, digo, ponerlos a los 8 juntos, solos, aparte. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no digo que ellos lo hicieran adrede, pero el modelo clerical que tenemos incorporado hace que cuando está presente un ministro ordenado, los demás piensen 2 veces antes de hablar. Entonces, salir de este modelo clerical de la mano de la animación bíblica, yo creo que sería posible. Pero tenemos que instaurar el paradigma de la animación bíblica, que es lo que venimos haciendo, ¿no?, los que trabajamos en pastoral bíblica, en animación bíblica,
venimos presentando este modelo pastoral como un modelo eclesial, que no consiste en el biblicismo, es decir, saber de Biblia y usar las citas bíblicas como las bolitas de colores del arbolito de Navidad. Armamos el arbolito de Navidad y después ponemos citas bíblicas para adornar. Armamos un documento, armamos un plan pastoral y después buscamos citas bíblicas para apoyarlo. No, la animación bíblica parte de un estudio profundo de la Escritura y permite que esos textos nos llamen la atención, nos cuestionen nuestra forma de entender cierta realidad. Recién Claudio nos explicaba una vez más, con la paciencia que lo caracteriza, qué significa ñagüi, ¿no? Ojos y garganta. Y mientras él iba explicando, yo pensaba en el evangelio que nos toca este domingo, el del ciego de Jericó, donde aparece justamente ojos y garganta. Ojos que no ven y que desean ver, y garganta que grita. Y cuando a esa garganta la quieren acallar, grita más fuerte. Y entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos ciegos en ese relato? ¿Este ciego de Jericó o los otros que no son capaces de descubrir el sufrimiento, de descubrir la marginación en la que está ese ciego? Ciego, mendigo, al borde del camino. Así lo describe Marcos. Entonces, qué interesante, si yo parto de ese texto, por ejemplo, cuestionar quiénes son nuestros ciegos que mendigan al borde del camino y quiénes somos los ciegos que pensamos que vemos, pero que no vemos verdaderamente cuáles son los auténticos problemas. Muchas veces afrontamos esta conversión eclesial creyendo que los problemas son problemas superficiales, pero yo creo que los problemas no son superficiales, no son coyunturales, sino que son estructurales. Y esto me parece que es lo que dice claramente Francisco. Por eso se ha ganado tantos enemigos, no tanto entre los no practicantes, cuanto entre los practicantes. Y entre los no practicantes se ha ganado enemigo entre los pudientes, sobre todo. Porque claro, cuestiona, pero esto no es de Francisco, esto ya es de vieja data, esa acumulación desmedida de bienes en pocas manos, ¿no? Y, como decía recién el monje Javier, el abandono de pueblos originarios, de personas trabajadoras que tienen derecho también a tener su vivienda, su pasar. No pretendemos que todos tengamos lo mismo, pero sí al menos lo mínimo indispensable para vivir con dignidad. Yo entonces lo que quería hacer con ustedes es compartir algunas citas de dos textos de Francisco, Evangelii Gaudium y Querida Amazonia. Podría haber puesto otros textos. Hice una pequeñísima selección como para decir algo. Unos meses antes de la renuncia del Papa Benedicto, en la presentación de un libro de un miembro de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, yo fui a la presentación del libro, de 6 palabras que decía el autor, 5 eran como dijo el Santo Padre, refiriéndose a Benedicto, por supuesto. Como dijo el Santo Padre, como dijo el Santo Padre, como dijo el Santo Padre. Cuando eligieron a Francisco y salió al balcón, lo primero que yo pensé es, pobre este hombre, miren la asociación que yo hice, ¿no? Pobre este hombre, cuando tenga que dar otra charla, seguramente no va a decir tantas veces como dijo el Santo Padre. Y la historia me dio la razón, porque muchos que citaban, ¿no?, a Benedicto, hoy citan al catecismo contra Francisco y contra los que
piensan más o menos como Francisco. Es una realidad que no podemos negar, la presencia de un neoconservadurismo mucho más combativo que en épocas de Juan Pablo y de Benedicto, un neoconservadurismo mucho más combativo que aparenta querer quedarse con toda la catolicidad. Ellos son los auténticos católicos y todos los que pensamos distinto no somos católicos. Yo ya me acostumbré a que me llamen lobo disfrazado de oveja, pseudo teólogo, falso biblista, perturbador de conciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo acepto como venido de mis hermanos, ¿no? En la Biblia las relaciones fraternas no son justamente ejemplares. Desde los primeros hermanitos, Caín y Abel, pasando por José y sus hermanos, Jacob y Esaú, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos miles de casos, hasta Marta y María, podríamos decir, por no hablar de Jesús y sus hermanos, que lo tenían por desequilibrado, por fuera de sí, y lo querían poner en orden. Entonces, bueno, tenemos esta realidad de estos hermanos y hermanas a los que también tenemos que escuchar, ¿no? Pero a los que muchas veces tenemos que aclarar, ¿se escucha bien o hay un ruidito para ustedes, no? Bueno, entonces para mí. Muchas veces estos hermanos, hermanas, entienden que ellos son los tradicionalistas, porque entienden que la tradición es fundamentalmente replicar el pasado. Pero me parece que en esto se equivocan, y aquí sí yo puedo echar mano al catecismo, el número 83, donde se da muy claramente la distinción entre tradición mayor y tradiciones menores que intentan dentro de una cultura determinada, dentro de una época determinada, intentan reflejar la tradición mayor. Pero en ese número 83 dice que deben ser cambiadas e incluso abandonadas en favor de la tradición mayor. Como cuando uno tira un envase que ya no tiene contenido. Sirvió ese envase para transmitir el contenido, se agotó el contenido y el envase entonces estorba. Creo que es un poco lo que dice Francisco. Empezamos con el número 25 de la Evangelii Gaudium. Francisco, que es un hombre práctico, yo lo conozco desde el año 1980 y siempre lo consideré una persona práctica y honesta. No siempre comparto lo que piensa, sobre todo en temáticas de género, difiero bastante de él y creo que ignora lo que es la temática de género. Se quedó con la idea de ideología de género, como si hubiera una sola ideología de género, como si él y cada uno de nosotros no tuviera una ideología de género. Todos tenemos una ideología de género, todos tenemos un pensamiento acerca del género, y en la medida en que lo queremos imponer a otros, ahí se convierte en peligroso. Pero venimos de siglos en donde se viene imponiendo una ideología de género, que fue la mayoritaria, la hegemónica. Ahora, cuando aparecen otras u otra ideología que resulta disonante, entonces le llamamos a esa ideología de género. Pero lo anterior también es ideológico, porque el género es ideológico. El género no es biológico. Lo biológico es la genitalidad, ni siquiera la sexualidad, diría yo, porque la sexualidad humana tiene una base biológica, pero tiene un desarrollo cultural. No es lo mismo el ejercicio de la sexualidad de las personas de la modernidad, en donde hemos incorporado en el horizonte de la sexualidad el plano afectivo. Antes no era así.
decir, ¿cuántos casos nosotros todavía conocemos de parejas que fueron armadas por sus padres? Yo he conocido a algunas mujeres que se casaron a los 13, 14 años con una persona que no conocían. Sus padres lo habían arreglado. Y estoy hablando de Argentina, ¿eh? Imagínense lo que es en Oriente y en otros lugares. Pero bueno, digo, yo a pesar de que en algunas cosas no coincido con Francisco, pienso que es un hombre práctico, concreto y honesto. Y en esa practicidad él dice, no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, él está escribiendo un documento, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido pragmático y consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Y acá cita Aparecida. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Esto que está diciendo, que creo que todos nosotros los que estamos acá lo compartimos plenamente, tiene sus bemoles cuando después lo bajamos a la realidad mundial. Cualquiera de nosotros que haya participado de un encuentro internacional, cuando se tratan ciertos temas, me acuerdo en una oportunidad que participé de un encuentro en Roma, de la Federación Bíblica Católica, y nos dividíamos en grupos, y yo me anoté en un grupo de diálogo intercultural. Y en ese grupo también se anotaron hermanos, hermanas que venían del Líbano, de Medio Oriente, y bueno, ellos presentaban una realidad totalmente distinta a la nuestra, donde no hay un diálogo posible con los hijos del Islam. Nosotros acá no tenemos problema en hablar con islámicos, con judíos. En cambio ellos, eso era impensable. Entonces, ellos estaban en el encuentro de diálogo intercultural para decir que eso era una utopía, y nosotros para decir que esto era una realidad, que vivíamos en este crisol de culturas que es nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Si hay grietas en nuestro país, tienen que ver con otras cosas, no con el origen étnico. Entonces digo, esta idea que tiene Francisco de que en todas las regiones de la tierra nos convirtamos a un estado de permanente misión, creo que no va a ser tan sencillo. ¿Y qué va a entender cada uno por misión? Pero yo en esto me quedaría sobre todo con lo que él dice, camino de conversión pastoral y misionera. Camino de conversión, ¿no? Y esta idea del camino, o sea, del proceso, nos habla de que no va a ser una cosa sencilla, no va a ser una cosa de un día para otro, y no puede ser de ninguna manera algo impuesto. Seguimos con la segunda placa, que también es de el mismo documento, el número 26. Él, como no podía ser de otro modo, ¿no? Ya el Evangelii Gaudium nos recuerda de alguna manera, ¿no? Nos resuena a Paulo VI con su hermosa visión pastoral, y Paulo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a toda la iglesia. Y esto me parece importantísimo, porque nosotros podemos tener un santo obispo, un excelente párroco, pero si sigue teniendo la mentalidad feudal del obispo, Carlos Schickendans decía justamente en la Semana Argentina de Teología estos días, que la Iglesia Católica se enamoró
de un modelo de gobierno, se casó con ese modelo de gobierno y lo sigue replicando. Y ese modelo de gobierno es el modelo feudal, medieval. Nuestras parroquias son pequeños feudos. Muchas veces nuestros obispos actúan como señores feudales. Pueden ser muy buenas personas, son buenos señores feudales. Entonces, lo que hay que cambiar es este modelo. Cambiar el modelo, porque no hacemos nada con conversión individual, sino hay una conversión eclesial. Fíjense que el Papa Francisco, que tanto habla de la sinodalidad, comúnmente cuando acepta la renuncia de un obispo, nombra inmediatamente en el mismo acto a otro. Yo leo todos los días el informativo de la Santa Sede, el Santo Padre aceptó la renuncia del obispo de Manaos y nombró a fulano de tal obispo de Manaos. O sea que no dejó tiempo para que la iglesia de Manaos pudiera proponer candidatos. A lo mejor se hizo, sí, una previa consulta, a lo mejor digo, porque en algunos casos yo sé que no se ha hecho consulta ninguna, ¿no? Pero en algunos casos se ha hecho consulta, pero me parece que acá el tema del camino, lo que decíamos antes, ¿no? Dejar tiempo. Ahora, tampoco quiero ser ingenuo, y más de una vez yo lo he pensado, si volviéramos a la práctica de la iglesia antigua, en donde el laicado y el presbiterio de una iglesia elegía a su propio obispo, posiblemente tendríamos peores obispos. Así dicen de Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo, que era un laico de 40 años, fue elegido por el emperador, porque los obispos de América, España y América, los elegía el rey de España. Y muchos historiadores dicen que si lo hubiera elegido el Papa hubiera sido peor la elección. Menos mal que lo eligió el poder político, como se usaba en ese momento. Entonces digo, si hoy día volviéramos al modelo antiguo, quién sabe si los candidatos no serían peores. Por eso, digo, por un lado tenemos que tener el ideal y por otro lado los pies bien puestos en la tierra y conocer nuestras realidades. Recordemos este memorable texto que no ha perdido su fuerza interpelante. La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma. Debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia, tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como esposa suya, santa e inmaculada, y el rostro real que hoy la Iglesia presenta. Es decir, interesante, ¿no? Porque este Ecclesiam Suam de Paulo VI tiene en el fondo la idea de la Iglesia que propone el Concilio Vaticano II, sacramento universal de salvación y de unidad para todos los pueblos. Entonces, la Iglesia no poseedora de toda la verdad, no adoctrinadora de todas las culturas, sino la Iglesia que tiene como misión servir a la humanidad como sacramento de salvación y de unidad para todos los pueblos, sean cristianos o no cristianos. Esto es lo que propone el Concilio Vaticano II, y creo que es la idea de Paulo VI en Ecclesiam Suam. Y acá, ¿no? De nuevo, la imagen ideal de la Iglesia, como Cristo la soñó, como Cristo la quiso. San Agustín va a decir que la Iglesia nace del costado de Cristo dormido en la cruz, en ese lanzazo al corazón y el brotar sangre y agua, que Agustín interpreta como signos de la Eucaristía y el bautismo. Agustín dice, de ahí nació la Iglesia. En otros textos, sin embargo, Agustín va a decir que la Iglesia nació con Abel, el primer justo. O sea que existe una Iglesia incluso precristiana, pero es Iglesia de Cristo, que ya estaba antes de Cristo. Bueno, esta Iglesia tiene una realidad concreta.
Y esta realidad concreta es la que hay que convertir. O sea, hay que hacer que estos formatos eclesiales actuales, estos modos de ser iglesia en la actualidad, se conviertan al ideal de iglesia. Esta iglesia al servicio de todos. Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. Qué lindo, ¿no? Porque si nosotros cuando hacemos nuestro examen de conciencia lo hacemos comparándonos con Cristo, en qué me parezco y en cuánto me diferencio de Él, de sus sentimientos, de misericordia, de compasión, también la Iglesia debe pensar en ese modelo ideal al que debe siempre aspirar. Por eso, Ecclesia semper reformanda, una iglesia llamada a una continua conversión. Seguimos. Sigue ahí una cita de Unitatis Redintegratio, ¿no? Después, como esto les queda a ustedes, lo pueden leer tranquilo. Pero Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Piensen en esta cita y piensen en estos hermanos, hermanas que decíamos recién, de grupos neoconservadores, si estarían dispuestos a aceptar que este es nuestro modelo eclesial. O el modelo eclesial que ellos tienen, un modelo que se detuvo en el tiempo y lo que tenemos que hacer nosotros es volver a ese modelo. Aunque tengamos que amputar miembros, aunque tengamos que dejar a la mayoría fuera, pero conservar ese modelo, que no digo que no funcionó en su momento, porque seguramente en algún momento funcionó, pero se agotó y ahora nos queda solamente el envoltorio. Seguimos, Claudio. El problema de las estructuras. Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Lo cargaba yo en estos días a un sacerdote que pertenece a un movimiento eclesial que no tiene ni 50 años de existencia, y le decía, vos naciste en un movimiento de renovación y ahora perteneces al mismo movimiento que se ha convertido en un movimiento de conservación, ¿no? Y él se reía y decía, sí, tenés razón. Nosotros, por ser fieles a la letra original, que en su momento fue de avanzada, por ser fieles a esa letra original, hoy nos hemos quedado en el tiempo. Y esto es lo que dice claramente Francisco. Una estructura, incluso nueva, una estructura nueva, en poco tiempo hace agua, porque los cambios son tan rápidos. Pensemos nosotros, por ejemplo, en los cursillos prematrimoniales. Mi esposa no tiene la misma idea del cursillo prematrimonial que tiene mi suegra. Mi suegra siempre fue una defensora de los cursillos prematrimoniales. ¿Por qué? Porque era en el único lugar en que una mujer decente podía escuchar hablar de sexualidad. Entonces, los cursillos prematrimoniales para ella fueron la iluminación en temas de los que una chica bien y en su casa no podía hablar. Entonces la iglesia le facilitaba, que fueron para muchos de nosotros los grupos juveniles, un espacio de conocimiento, de socialización,
Mis padres se conocieron en la parroquia. Yo me llamo Gerardo por San Gerardo, el santo que tenía su altar importante en mi parroquia. Y bueno, es decir, la parroquia era un lugar de socialización. Hoy lo es. Entonces, modelos, estructuras que sirvieron cuando Francisco era arzobispo de Buenos Aires, él insistía mucho en la santuarización de las parroquias, porque se daba cuenta que la dinámica del santuario es una dinámica flexible que se adapta a la forma cambiante que tenemos nosotros de vivir y de pensar. En cambio, la parroquia tiene una rigidez. ¿Quién puede tocar a la Legión de María? ¿Quién puede tocar el apostolado de la oración, que ya no se llama más así, ¿no, Marisa? ¿Quién puede tocar a los exploradores de Don Bosco? No, porque son cosas rígidas, siempre se hizo así. En cambio, en el santuario se va cambiando continuamente. Continuamente. Por eso él proponía la santuarización de las parroquias. Entonces, cuidado con las estructuras. Las estructuras son necesarias. Las estructuras son necesarias, porque sin estructura, sin una estructura, sin un andamiaje, nada puede funcionar. El tema es que esas estructuras hoy día, en poco tiempo, han envejecido y ya no sirven. Pensemos en las estructuras en las que se apoya nuestro modelo educativo. Ya no tienen sentido. Pero ¿quién las cambia? ¿Quién las puede cambiar? Seguimos entonces. Vamos ahora a dos citas o tres de querida Amazonia. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Por ello me atrevo humildemente en esta breve exhortación a expresar 4 grandes sueños que la Amazonia me inspira. Y después, bueno, él va a hablar de esos sueños, ¿no? Que tienen que ver con la encarnación. Y qué interesante, porque nosotros, que somos una religión que tiene como dogma central la encarnación, porque el dogma central no es la resurrección de Jesús, no es la presencia de Jesús en la Eucaristía, no es la sucesión apostólica, el dogma central es la encarnación. Así Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo, no para juzgar, sino para salvar, y haciéndose uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Sin embargo, nuestra religión se ha convertido en una religión de espiritualidad, entendida como una fuga mundi, como un desentenderse de lo carnal. Muchos que critican a algunas expresiones de género actuales, en donde se diferencia el género del sexo, justamente dicen que se ignora la corporeidad. Y yo digo, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que la corporeidad no es solamente una partecita, sino que es todo el ser humano. Yo soy mi cuerpo. Yo no habito un cuerpo, como pensaba Santa Teresa o San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, todos los santos del siglo de oro español. ¿Quién me librará de estos hierros? Dice Santa Teresa, ¿no? Porque ella quiere volar, quiere salir de su cuerpo. No, hoy día decimos que nosotros somos nuestro cuerpo, no que habitamos nuestro cuerpo. Y en este sentido volvemos a un pensamiento semítico, que el pensamiento platónico, o peor aún, el neoplatonismo, nos hizo olvidar. Seguimos con querida Amazonia. Como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, y no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Sin embargo, el riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no solo deben comunicar el evangelio, sino también la cultura de la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de imponer una determinada forma cultural,
por más bella y antigua que sea. Como dijo Claudio, yo nací en Santa Fe. Si uno recorre los pueblos de la provincia de Santa Fe, va a encontrarse que casi todas las iglesias parroquiales de los pueblos del interior son copia fiel de la parroquia del primer párroco. Y el primer párroco casi siempre fue un italiano. Entonces tenemos todas las iglesias, salvo cuando tocaba uno del Verbo Divino. Entonces ahí tenemos una terrible iglesia alemana. Pero son todas iglesias réplicas de sus parroquias de origen. Han copiado tal cual. No hace mucho se inauguró en Puerto Madero la capilla de la Universidad Católica. Yo fui a la inauguración con la ilusión de encontrarme un templo distinto. Me encontré con un templo moderno, con rasgos modernos, pero la estructura del templo es la de la liturgia anterior. O sea, el altar en el fondo, con los bancos todos unos detrás de otro. O sea, seguimos con viejos modelos que pertenecen a otra cultura, a otra liturgia. Hoy día, si tenemos que hacer un templo nuevo, ¿tiene sentido volver a poner el presbiterio en el fondo? Yo creería que no. No se condice con la nueva liturgia. ¿No convendría resaltar también el altar de la palabra en paralelo con el altar de la Eucaristía? Que no sea un simple atril o un ambón incluso, sino que sea realmente un altar de la palabra. Pero bueno, esto de la pluralidad de las culturas, que a lo mejor a nosotros los latinos nos cuesta entender, porque nosotros hemos sido formados con un modelo cultural importado, hemos sido colonizados. La vez pasada yo le decía a un gran amigo mío, sacerdote, el padre Atilio, que ya va por sus 82 años, Atilio me decía, es que nosotros hemos sido mal evangelizados. Y yo le decía, no, Atilio, nosotros no fuimos evangelizados, nosotros fuimos adoctrinados. Adoctrinados. Con suerte ahora podemos tender a una evangelización, es decir, volver al evangelio. La conversión para nosotros va a ser una vuelta al evangelio. Muchos de los que participan de estos encuentros y demás, recién ahora se están encontrando con el evangelio. Dicen, de esto nunca nos habían hablado. Nos hablaron de los mandamientos, de los preceptos. Ayer tenía yo un encuentro y una señora catequista de muchos años decía, bueno, ahora se está perdiendo un poco la cultura católica, los chicos no saben de los 10 mandamientos. Y yo le dije, mire que los 10 mandamientos no son bíblicos. Los 10 mandamientos son algo propio del catecismo, una adaptación para la memorización, para el adoctrinamiento. Pero en todo caso, hoy día, más bien, habría que ir por el tema de las bienaventuranzas, ¿no? Me parece que si nuestro modelo no es Moisés, sino Jesús, yo iría por el lado de la bienaventuranza. Y para volver a citar otra vez al amigo San Agustín, ama y haz lo que quieras, el que cumple las bienaventuranzas va a cumplir los 10 mandamientos, aunque los desconozca, porque dentro de la bienaventuranza están comprendidos los mandamientos. Las bienaventuranzas son una superación, un perfeccionamiento de los mandamientos. Entonces digo, tener conciencia de esto, y qué lindo que el Papa dice, como podemos ver en la historia de la Iglesia. Por eso, cuando a veces escucho, ¿no?, por ejemplo, los que defienden la comunión de rodillas y en la boca, yo vuelvo a decir, no tengo ningún problema si alguien quiere comulgar así, me parece estupendo. El tema es cuando quieren imponerlo como único modelo o como el modelo. No, la Iglesia siempre hizo así. Mentira, esto empezó en el siglo XI, X, XI. Entonces, yo que comulgo de pie y en la mano, soy mucho más tradicionalista que el que comulga en la boca y de rodillas. Él será más conservador, porque el conservador conserva cosas de 100, 200, 300 años, no mucho más, no mucho más. El que se fijen los curas que quieren andar con sotana,
Yo no tengo problema tampoco que ande con sotana, pero la sotana no es una vestimenta muy antigua. Agustín y demás, que vestían como monjes, ese es otro tema. No era una sotana, sino que tiene que ver con otra realidad. Y el hábito de los monjes era también una vestimenta común en la época, no solamente de ellos. Lo que después se convirtió en el hábito franciscano, que no es de Francisco, sino de Buenaventura, pero el origen del hábito franciscano es la ropa que usaban los albañiles, que era una cosa corta hasta la rodilla. Después se transforma. Entonces digo, el que conoce un poco de historia de la iglesia sabe que no siempre las cosas fueron como fueron hace 50 años atrás. Entonces, querer replicar ese modelo como único modelo, para mí es un error y Francisco lo dice claramente. Bueno, seguimos con con Amazonia. Hace falta aceptar con valentía la novedad del espíritu, capaz de crear siempre algo nuevo, con el tesoro inagotable de Jesucristo, porque la inculturación coloca a la iglesia en un camino difícil, pero necesario. No lo dice Francisco, lo dice Juan Pablo II. Es verdad que aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado y terminamos como espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. No temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo. El Espíritu es como el viento, sopla donde quiere. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso estemos muy atentos a por dónde viene soplando el Espíritu Santo. Si el profetismo es silenciado en nuestros ámbitos eclesiásticos, Dios no va a dejar de suscitar profetas, pero posiblemente esos profetas van a estar ubicados fuera de los ámbitos eclesiásticos. Y basta abrir un libro de literatura, basta mirar una película en donde de algún modo hagan referencia a nosotros y vamos a ver cómo ahí la voz profética aparece enseguida. Estemos atentos, no seamos tan ciegos como esos que acompañaban a Jesús cuando salía de Jericó y querían hacer callar a toda costa al ciego del borde del camino. Abramos los ojos, descubramos el sufrimiento existencial de muchas personas que viven en distintas periferias y démosle voz a los que no tienen voz. La animación bíblica puede ayudarnos en este camino y puede facilitar la conversión pastoral. Dependerá de que nosotros busquemos formas de aplicarla y no nos quedemos en estructuras. Ustedes han visto cómo se ha popularizado en nuestros ambientes la lectura orante o la lección divina. Esa es una estructura, no es la animación bíblica. Confundir la animación bíblica con la lección divina es caer en el error de querer canonizar una estructura. La lectura popular de la Biblia también tiene que ver con la animación bíblica. La lectura de los signos de los tiempos también tiene que ver con la animación bíblica. El cuestionarnos nuestro accionar, nuestra forma de pensar y de vivir, el catolicismo, eso también tiene que ver con la animación bíblica. Bueno, hasta acá las citas. Muchas gracias, Gerardo. Excelente. Muchas gracias realmente por lo presentado, por aquellas cosas que nos has dejado. Y hay mucho, digamos, hay muchos interrogantes, ¿no? Pero dejamos ahora este espacio para aquellos que están por primera vez. Después de cada exposición, dejamos un espacio para preguntas, resonancias, ¿no? Y para seguir charlando sobre el tema.
Así que aquellos que quieran emitir alguna resonancia o pregunta pueden levantar la mano o pedir la palabra por el chat, ¿no? Gerardo, antes, mientras esperamos que alguno levante su mano y exponga su resonancia y pregunta, quería preguntarte algunas cositas así. Sobre todo esta iglesia y esta conversión, digamos, ¿no? Y sobre las estructuras. Hay estructuras, la pregunta es esto, si hay estructuras eclesiales, como que podemos decir, hay ejemplos en el cual ya están aconteciendo, ¿no?, este cambio estructural. Digamos, si realmente hay alguna iglesia o alguna diócesis o alguna estructura donde nosotros podamos ver y decir, bueno, sí, esto que se está proponiendo el Papa está aconteciendo, ¿no? Sabemos que estamos en un proceso de sínodo, pero bueno, ¿no? Hay que ver si es que hay algún ejemplo vivo y eficaz, ¿no? Yo creo que se están dando pasos, ¿verdad? Pero son muy lentos y la inercia, siempre se hizo así, son muy fuertes. Los otros días conversaba yo con un obispo que me decía, bueno, tengo que empezar a organizar el proceso sinodal en mi diócesis. Y entonces yo le dije, me imagino que vas a empezar escuchando a los ex curas, porque los ex curas que tenés en tu diócesis tienen mucho para decir. Si no empezás por ahí, que son personas que ahora que son ex se pueden animar a decirte lo que piensan, vas a perder una oportunidad. Ay, no lo había pensado, me dijo. Bueno, viste, yo siempre tengo ideas raras. Es así. Ahora, ahí Marianito que se ríe, él tiene que administrar un tremendo colegio que tiene una tradición, que tiene un peso en su ciudad. ¿Cómo hace para reformar eso sin echarle una bomba? Y bueno, eso es lo complicado. Porque decir, bueno, muy bien, de hoy para mañana cambia todo. No, no se puede cambiar todo de un día para otro. El tema es cómo, por dónde empezar. Por eso digo, esto de la animación bíblica, en la medida que dentro de nuestras parroquias, de nuestros colegios, de nuestras instituciones, creamos espacios de animación bíblica, en donde a partir de, por ejemplo, la reflexión del Evangelio del domingo, bueno, a ver, ¿qué nos dice esto a nosotros, como parroquia, como colegio? Y bueno, habrá que hacer grupos, por ejemplo, entre el personal de maestranza, no se les puede proponer a ellos hacer no forzarlos, invitarlos, proponerles, entusiasmarlos. Esta es la cuestión. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la bajada de línea. Entonces, por eso yo me parece que si algo no tengo en este caso es ingenuidad. En otros temas soy bastante ingenuo, pero eclesialmente me parece que no soy ingenuo. No me olvido que quien lleva a un chico a un colegio católico, en el fondo lo que está buscando es que ese colegio lo discipline. Entonces, el padre, la madre que traen a su chico al colegio busca un tipo de disciplina. Y yo no le puedo fallar a esa persona, porque de algún modo hay un contrato implícito con esa persona que trae a su hijo a nuestro colegio.
Ahora, además de darle cierta disciplina, cierto ordenamiento, cierto amor al estudio y contenidos, ¿no?, académicos, también tengo que meterle algo de evangelio. ¿Cómo? Habrá que ver. Y comúnmente nosotros pensamos que eso viene del lado de la catequesis. Y a lo mejor vendría mejor del lado de la actividad física, por ejemplo. Si tuviéramos a los profesores de educación física enamorados del evangelio, podrían transmitirles el tema de la solidaridad, la fraternidad, el prójimo. Hoy un joven me preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Miren, ¿quién es mi prójimo? Qué interesante, ¿no? Pero bueno, ahora, si vos me pedís, decime una comunidad que esté poniendo esto en práctica totalmente, ninguna. Pero bueno. Gracias, Gerardo. Ahí levantó la mano Mariano, así que Mariano, te damos la palabra. Sí, gracias, ya que Gerardo suele tener ideas locas. Quería preguntar si hay modelos, si hay ejemplos, si hay comunidades que se han animado a cambiar. Tal vez la pregunta va, ¿hay comunidades evangélicas que hayan tenido resultados o no? Me parece que estamos todos en la misma, porque la estructura la tenemos grabada a fuego, los curas y la gente. A mí, no es siempre, pero varias veces me han cuestionado la homilía. Padre, usted no puede hablar así. Una persona que hizo esto, o sea, no están reconociendo ni la catolicidad de la iglesia, ni la misericordia de Dios, ni el perdón. Los que vamos a la iglesia somos los buenitos. ¿Cómo se cambia esto? ¿Hay algún ejemplo, algún modelo? Bueno, yo creo justamente que lo que tanto nos asustó durante un tiempo, que son esta proliferación de iglesias evangélicas sectarias, que tienen otros problemas. Toda estructura tiene sus problemas, toda estructura tiene sus problemas. Pero ¿qué tienen estas iglesias evangélicas sectarias? Que al ser pequeñas, entonces hay un contacto más directo de unos con otros. Y la interacción no es una interacción anónima, sino que cada uno sabe quién es quién ahí en esa iglesia. Y hay un mutuo control. Por supuesto que esto tiene también su lado negativo. Lo que vos decís, Mariano, es cierto, de las iglesias evangélicas tradicionales, históricas, están pasando por el mismo proceso que nosotros, porque son tan clericales como nosotros. El tema es que el modelo clerical se cae, como el modelo patriarcal en la familia se ha caído. Lo que pasa es que en la familia, al ser una institución más pequeña, entonces con más facilidad se flexibiliza. Nuestra estructura, al ser más amplia, tiende con mayor facilidad a la rigidez. Y dentro de nuestra estructura, nosotros tenemos los núcleos duros. Los núcleos duros, que son esas personas que van a decirte a vos, no, padre, usted no tiene que decir así. ¿Cómo permitió que leyera la lectura a esa mujer que ya va por el tercer marido? Porque no lo vio a Iscardi, si no ya andaría por el cuarto. Entonces, ¿cómo esa persona le va a dar la catequesis? Por ejemplo, conozco un caso concreto, una parroquia, un catequista, excelente catequista, la comunidad lo adora a este muchacho, gay confeso, pero un gay bastante disciplinado. Vino el nuevo párroco, lo primero que hizo lo sacó, sin haber consultado con nadie. ¿Por qué lo sacó? Porque era gay. Bueno, pero si es buen catequista, su orientación es otro tema.
Por supuesto, si el nuevo párroco sabe eso, va y habla con él. Escúchame, vos, ¿cómo te comportás como catequista? Hubiera preguntado a la gente, a los padres. Todo el mundo quería que sus hijos estuvieran en catequesis con él, porque era realmente un gran catequista. Es un gran catequista, pero lo volaron de esa parroquia. Entonces digo, es complicado, no hay una receta, y es un trabajo artesanal y agotador, porque todos los que alguna vez hemos tenido una función de organizadores sabemos lo difícil que es, porque cuando uno más o menos organiza una cosita, siempre hay alguien que tira una piedra y nuestros techos son de cristal. Entonces es muy complicado, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Una vuelta, Mamerto Menapache dio una charla que me pareció muy interesante. Él hablaba de pastoral. Dice, yo cuando como aceitunas uso un escarbadiente, y cuando como tallarines un tenedor y una cuchara. Entonces, ahí está el pastor que hoy muchas veces tendría que volver a pensar si no tendría que trabajar medio día de pastor y medio día de pescador. Porque nos hemos olvidado del pescador de hombres. Jesús llamaba para ser pescador de hombres. Rañero Cantalamesa tiene una charla muy linda acerca de pastores y pescadores. Entonces, en una parte vas a tener que trabajar como pastor, porque eso es lo que te están pidiendo. Y tendrás que contentar a esa gente y tener mucha paciencia, porque su proceso va a ser más largo. Pero por otro lado, tenés que ser pescador. Yo me di cuenta en mi trabajo, recorriendo comunidades y demás, que cuando intento juntar gente grande con gente joven, la gente joven no participa. Es una lástima, porque yo creo que la interacción entre gente grande y gente joven podría ser muy provechosa. Entonces, en abstracto, la idea es magnífica, pero en concreto me di cuenta que los jóvenes no abren la boca. Entonces, ¿qué hago? Divido. Lo lamento en el alma, pero es una cuestión práctica. Pero bueno, cada uno tendrá que ver, ¿no es cierto?, cómo hacen su realidad. Vos que sos agustinianos, te acordarás muy bien del ejemplo de Santa Mónica cuando quiso llevar a Milán costumbres africanas. Y el obispo de Milán, San Ambrosio, la frenó en seco y le dijo, cuando yo voy a otra iglesia, hago como hacen allá. Cuando vos vuelvas al África, hace como hacen los africanos. Pero acá es así. Entonces digo esto, respetar las formas que tiene una comunidad. La vez pasada me encontraba con un caso en una diócesis. Vino un obispo nuevo y dijo, bueno, es necesario dar lugar a otras personas. Entonces, todos los que lleven más de tantos años ejerciendo una función, ¡pum!, tienen que dejar ese lugar. Yo no sé. La idea es magnífica, pero yo no lo aplicaría así. Cada caso es único. Cada caso. Entonces digo, esto de la conversión, por un lado, exige una conversión eclesial, o sea, una iglesia en proceso de conversión, pero al mismo tiempo un respeto de cada persona. Volviendo al evangelio de este domingo. Marcos tiene la delicadeza de poner el nombre del ciego. Ni Mateo ni Lucas lo hacen. Marcos lo llama Bartimeo, el hijo de Timeo. O sea, tiene nombre y tiene historia. A una persona que ha sido catequista 40 años, último ejemplo para esto, me llama un párroco y me dice que tiene un problema serio. Los catequistas siguen tomando examen para la catequesis, para la comunión. Y bueno, te toqué una de cerca.
¿Y en qué consiste el examen? En nombrar todos los trapitos de la sacristía. Si no sabe distinguir un purificador de un manutergio, no le dan la primera comunión. Lo retrasan un año. Bueno, entonces el párroco me pide, por favor, dales una charla a los catequistas para ver si lo sacamos de esto. Bueno, yo me voy con la charlita preparada y todo. Vienen todos los catequistas, salvo uno. ¿Quién? El coordinador de la catequesis. Ese no fue. Y entonces, y bueno, paciencia. Gracias, Gerardo. Le damos la palabra a Claudia. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Bueno, primero decirte que me encantó tu charla. Creo que estás diciendo lo que muchos pensamos, pero no sabemos poner en palabras. Yo más que pregunta es como, justamente hoy me estaba haciendo un interrogante, pero desde mi experiencia, a ver, como mamá, como maestra, yo tengo 3 hijos. Fueron a un colegio católico muy tradicional. Mis 2 hijos mayores ya egresaron. No pisan la iglesia ni aunque los amenace. No quieren saber nada. Detestan todo lo que es el evangelio. Es más, paseando por Tandil, estaba la imagen de Pilatos cuando hacemos el recorrido, y uno le dice al otro, acá tenés a Judas. Dije, ay Dios mío. Catequesis de sala de 3. Bueno, no, sin comentarios. Pero mi hija de 15, que si bien va al mismo colegio, la catequesis está empezando a modificarse. Dentro de esta estructura del colegio vinieron hermanas nuevas, con ideas nuevas, lo cual tienen que hacer de a poco, porque no todo el mundo se amolda. Los cambios de la iglesia son muy chiquitos. Ha cambiado, a ver, yo me crié con el Dios que te miraba en la nuca, yo que me portaba pésimo, yo ya dije, bueno, que me abran la puerta del infierno, y se terminó, porque era el Dios que te miraba, te juzgaba, qué sé yo. Cambió la imagen. Mis hijos pasaron una catequesis totalmente rígida. Mi hija está en 3er año y ya la catequesis se está modificando, ya le está empezando a gustar. Pero ella desde los 7 años va a las exploradoras de María Auxiliadora. Y mi pregunta era, yo justo le comentaba a una compañera que le digo, yo no puedo entender cómo hacen, porque los tienen desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, con catequesis, juegos y demás, y van felices. Es más, me dice, voy más temprano a este sábado. Yo digo, no puedo creer. O sea, vos fijate, y es la misma criatura que está en 2 ámbitos diferentes, ¿no? Desde ahí, y justo te escuchaba y me venía la misma charla que tuve hoy en la tarde, porque son mis grandes interrogantes siempre, de algo hay. Y en los grupos juveniles de diferentes lugares vos ves que los chicos van, se comprometen, pero en otros ámbitos no. Bueno, yo creo que ahí está, por un lado, el misterio de la gracia, ¿no? Cómo la gracia de Dios actúa en cada persona de forma distinta. La sensibilidad. Para muchas personas, la religión es funcional. Y en el fondo no me parece tan mal. O sea, yo siempre comparo a la religión con un corsé. ¿Será que mi hija mayor, pobrecita, tuvo que usar durante muchos años un corsé por una desviación de la columna? Yo sufría de verla, jovencita, adolescente, con ese corsé, tener que ir al colegio con ese corsé, dormir con ese corsé. Y cuando la veía yo pensaba en la religión. La religión es como un corsé. Algunas personas necesitamos ese corsé. Pero cuando ese corsé ya cumplió su función, a lo mejor no lo necesitan más. Y algunos lo necesitan toda la vida. Los entierran con el corsé. Entonces, no confundir espiritualidad con religión. Este es el tema.
Y entonces yo cuando alguna madre, algún padre me vienen con planteos así, siempre les pregunto, ¿tus hijos son buena gente? ¿Tratan bien a los demás? ¿Son respetuosos? Sí, sí, bueno. Hagan a los demás lo que les gustaría que los demás hagan con ustedes. En esto se resume toda la Biblia. Mateo 7:12. Si hacen eso, algo me dice, no, mira, mis chicos, misa diaria, empacho de comuniones, rosario tras rosario, pero son unos desgraciados, no sirvió de nada. Entonces digo, pero bueno, antes yo cuando iba a dar una charla a una parroquia, algo, lo primero que trataba de mirar si había alguna persona joven. No veía ningún joven. Qué pena. Tuve varias experiencias con algunos chicos y chicas jóvenes. Dije, qué suerte que en algunos lugares no hay jóvenes, porque estos jóvenes a veces, cuento una experiencia. En una parroquia, una persona me pregunta, ¿las Biblias evangélicas tienen comentarios? Yo digo, de ordinario no vienen con comentarios. Pero últimamente hay algunas Biblias evangélicas que tienen comentarios. Y una chica, la única chica joven que estaba ahí, dice, bueno, pero seguramente cuando comentan el capítulo 6 de San Juan no van a hablar de la Eucaristía. Yo dije, bueno, depende de quién haga el comentario, porque si lo hace un luterano, si lo hace un anglicano, pueden hablar de la Eucaristía porque ellos creen en la Eucaristía como nosotros. Pero ya que vos hiciste ese comentario, yo pienso ahora, cuando nuestras Biblias católicas en los comentarios al capítulo 6 de Juan hablan de la Eucaristía, ¿no estarán forzando el comentario? ¿Será que el autor de ese texto pensaba en la Eucaristía cuando hablaba de comer su carne y beber su sangre? ¿Qué hizo la chica? Se levantó y se fue. Entonces ven, digo, hay que respetar los procesos de cada uno. Y lamentablemente, muchas veces, los jóvenes que frecuentan nuestros ámbitos no son personas flexibles. Pero bueno. A veces para cambiar, perdón, a veces para cambiar un modelo hay que tocar fondo. Yo siempre digo, en una parroquia de pueblo, mientras haya 6 señoras que digan amén con tu espíritu, planchen prolijamente las camisas del párroco y le provean recursos para su heladera, no hay cambio. Esas señoras son las que manejan la parroquia. Ahí Fray Manuel, que tiene 7, no 6. ¿Viste cómo aplaude? Gracias, Gerardo. Williams, levantó la mano William, te damos la palabra. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos y a todas. Una pregunta, te la hago al final, y un pequeño comentario con eso que Mariano comentó, si habían nuevas experiencias. Se vinieron algunas experiencias a la cabeza. Hay un biblista, yo hice un curso una vez cuando trabajaba con los Sin Tierra en Brasil, Milton Schwanz. Milton Schwanz es un pastor, creo que está vivo, no sé, hace tiempo que no lo veo, de la iglesia luterana, porque en Brasil hay por lo menos 2 denominaciones luteranas, los que vinieron directamente de Alemania, y él es una referencia bíblica, pastoral y de todo, y trabaja en una iglesia ya yendo para Argentina, Uruguay. Y él comentaba, y le hicieron ese cuestionamiento, cómo era la relación con las comunidades, y él hablaba que él vivía en una parroquia, en una comunidad luterana, de descendientes de alemanes muy conservadores.
y que el conflicto con la pastoral popular, que ellos trabajan con los sin tierra, con los agricultores, con todo, y tuvieron que hacer una negociación. 3 días ellos, atención a las viudas, y le dice, ustedes son católicos, no saben qué es atención a las viudas, ¿no? De ir visitar a las familias, darles atención, hacer sociales, ir a tomar el café a la tarde, y 3 días nos liberan para hacer el trabajo pastoral. Entonces, porque dice, a veces hay que ceder un poco, porque si no, el conflicto es tan grande y las cuestiones. Y a veces es por un sentido. Un otro ejemplo que me pasó en la ciudad donde yo estoy. Trabajábamos con 3, 4 personas en una villa, que era de las más violentas en esta ciudad, y hacíamos una celebración domingo a la mañana, en medio de la calle. No había terreno, no había nada. Y yo presidía la celebración y al final, en la bendición, la primera vez, dio un poco de choque. Yo le pedí a la persona mayor de la comunidad, ellos eran migrantes, venían de otros lugares, de la zona rural, para que diera la bendición. Y él primero, ¿yo por qué? Yo soy semianalfabeto. Pero le digo, dentro de la tradición, en las comunidades rurales, sus nietos no le piden la bendición. Usted no los bendice. Y entonces ahí él se animó y invertir un poco la lógica, porque la lógica tradicional, muchas veces quien preside la celebración, quien hace la homilía o cualquier cosa, es quien debe hacer ese proceso. No es la liturgia tradicional. Como una otra cosa, entre los sin tierra o en comunidades de base o compañía limitada, hay celebraciones con católicos, con anglicanos, con presbiterianos, de todas las denominaciones religiosas, y muchas veces seguimos el modelo litúrgico predominante. En muchas ocasiones, a veces, yo llegué a descubrir que en esas comunidades habían de otras denominaciones, porque era una celebración de la vida. Y él me dijo, yo soy luterana, yo soy tal cosa, pero para mí estamos celebrando, hay elementos de todas las religiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Ningún problema. A veces en los lugares de sin tierra no se celebra con la hostia, se celebra con el pan. Hay regiones, bueno, en el Centroamérica a veces los obispos prohíben a curas que trabajan en regiones populares de tener la hostia. Entonces celebran con lo que se puede. Y en ese sentido, yo quería preguntar a Gerardo, ¿cómo es la relación entre la animación bíblica, es religión de tensión, de conflicto, con la cuestión de la estructura, con la jerarquía? ¿Es más o menos o cómo anda la cosa? Bueno, gracias, Williams. Lo primero, bueno, qué lindo recordar a ese gran biblista que tanto ha influido en el pensamiento bíblico latinoamericano actual. Vos hablaste de el que preside la celebración. Bueno, yo diría que ese término corresponde al viejo modelo, al que tenemos que abandonar. Y hoy preferiría hablar de quien anima la celebración. Entonces ahí, ¿no? El presidente, si usamos el término litúrgico, pero tiene que ser el gran animador. Por eso, ¿no? Cuando en nuestra Eucaristía decimos, recen hermanas, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, o sea, hace tomar conciencia al pueblo santo de Dios de su rol sacerdotal. Este sería el cambio en el ámbito litúrgico. Y lo que vos decías, ¿no? De la bendición. ¿Qué hace el Papa Francisco cuando sale por primera vez al balcón? Antes de dar la bendición, pide la bendición. Y yo, que soy una persona de fe, aunque a veces no lo parezca, yo creo que en ese momento
fue ungido por el Espíritu Santo, de una forma, y lo transformó. Y lo transformó. Porque yo que lo tuve de arzobispo, nunca lo vi reírse. Yo creo que ahí hubo una transformación. Siguió siendo coherente, siguió predicando lo mismo. Si uno lee las prédicas de los Jueves Santos acá en la Catedral de Buenos Aires, es lo que después siguió predicando. Y él más de una vez dice, esto yo les decía a mis curas y a los laicos de Buenos Aires. Pero hubo una transformación. Se dejó bendecir por el pueblo. Entonces, qué lindo esa imagen. ¿Y cómo era, perdón, lo de la animación bíblica y sí. Bueno, el Papa nos dijo a los miembros de la Federación Bíblica en un congreso en Roma hace 3 años, nos dijo, el gran problema de la animación bíblica son los obispos y los curas. El Papa lo dijo. Cuando tuvimos la audiencia con él, el secretario le dio el discurso, ¿no? en una carpetita. Él lo miró así de reojo el discurso, lo enrolló, no lo arrugó, pero lo hizo como un rollito y lo tuvo enrollado en la mano y nos habló 20 minutos así, espontáneamente. Cuando terminó dijo, el discurso este se lo doy al cardenal, presidente de la Federación Bíblica, para que se los pase porque está muy bien escrito. Pero las cosas que nos dijo, así, a viva voz, entre esas dijo esto, y también dijo, enseñen a predicar a los ministros ordenados, diáconos, presbíteros y obispos. Muchos de nosotros éramos laicos los que estábamos ahí, pero así nos dijo. Cuando yo vine acá con la idea de poner en práctica eso, haciendo encuentros de homilética, me dijeron a mí, de eso ya se encarga la Comisión Episcopal de Ministerios. Pero el Papa lo pidió a los biblistas. Bueno, entonces, como bien dijiste vos, hay que hacer concesiones y seguir andando. Y qué lindo lo que dijo Claudia, que no se lo agradecí, ahora se lo agradezco, de que uno a veces dice cosas que los demás piensan y no saben cómo decir. Bueno, a lo mejor para eso me sirvió estudiar, para aprender a decir lo que muchos no se animan o no saben cómo decir. Y creo que en animación bíblica venimos por ese lado, ¿no? Escuchando el clamor que a veces no se escucha. Pero vamos a andar. Perdonen si a veces soy medio bruto, ¿no? Los que me conocen ya saben que perro que ladra no muerde. Buenísimo, gracias Gerardo. María José de Chile, bienvenida. Hola, saludos. Disculpa Gerardo, entré un poco tarde, tuve que acompañar a mi mamá en algunas cosas de la casa, así que voy a hacer algunos aportes, unas preguntas, pero no irme mucho del tema porque alcancé a tomar una parte solamente. Pensaba no un cristianismo monocultural y monocorde y se me hizo al tiro eco con una iglesia híbrida, acá un hermano chileno, Pedro Pablo Chondo. Se me hizo el primer eco ahí. Lo otro pensaba a propósito de la escultura, cómo se relacionaría, cómo entran en conexión la inculturación, la interculturalidad, y cómo también corremos el riesgo de la apropiación. Como he contado en otras ocasiones, yo estoy de a poco haciendo un proceso de reconocer mis raíces del pueblo mapuche, entonces veo que hay un riesgo de inculturación de las personas con mejor o peor intención, se apropian de ciertas prácticas de algún pueblo originario o de algún sector, cómo se va mezclando todo eso. También pensaba un poco acá en Chile, cómo lo explico en forma general, decimos como que estás picando de un lado para otro cuando sacas de aquí, sacas de allá, como esa mezcla no necesariamente híbrida, y pensaba que a lo largo de mi vida conocí la Lectio Divina, que me ayudó bastante en su momento. Ahora en un diplomado pude conocer un poco más de teología narrativa, por ejemplo, con Francisco Bosch, y sé que está la lectura popular de la Biblia, que no he tenido tanto acercamiento. Entonces pensaba, diciéndolo en chileno,
¿cómo no ponerme a picar de un lado a otro y sacar algo de ahí sin estar como saltando de un lado para otro? Porque si no, cada uno crearía una mezcla, o es válido crear cada uno una mezcla, digamos, de esas formas, de esos modos de vivir la fe. Y por último, pensaba a propósito de las estructuras, del poder, de la misma religión. ¿El problema en sí está mal eso o en la forma que se nos ha enseñado o mal enseñado? Por ejemplo, la religión que conozco ahora no es la religión que conocía antes. Mi religión está más cercana al religare y releyere que a la religión como los que conocen algunos. Entonces, cuando tú dices que la religión es un corsé, la que yo estoy conociendo ahora no es un corsé. La estoy releyendo y religándome a Dios y a lo que implica unirme a los hermanos. O sea, no es esa religión cuadrada o que me aprisiona. Yo veo muchos también en el camino, en diferentes partes del camino, que están haciendo una lectura similar en los espacios que me muevo. ¿Es el problema en sí de las expresiones o de cómo se usa? ¿Puede haber una estructura al servicio de la fe verdadera, o la estructura siempre en sí es mala? ¿O la religión en sí es como se nos enseñó o mal enseñó? No sé cómo será su vivencia, pero yo me crié en una iglesia diocesana, no extremadamente conservadora, pero sí muy horizontal. Y ya en espacios populares, en encuentros, en el primer encuentro que fui había curas casados. Yo dije, ¿curas casados? Oh, o los curas, como dicen, y un montón de celebraciones, y ahora he dado pasos que no pensé que iba a dar en la celebración, en celebraciones comunitarias, en Acción de Gracias, y veo que quizás sí, hay estructuras que son malas en sí mismas, hay poderes que son malos en sí mismos, y hay religiones que son malas en sí mismas, pero también veo que en la forma como las vivimos, cómo desarrollamos esos modos. Porque no sé si es Francisco que dice el verdadero poder es el servicio, o hay estructuras que nos ayudan a llegar al fondo del evangelio y que son el camino más que el fin. Lo mismo en la religión, o sea, antes quizá hubiera dicho la religión que me enseñaron cuando pequeña, cuando chica era el corsé, pero ahora la religión que he ido descubriendo tiene sus trazos con la espiritualidad, sus trazos con la hermandad, sus trazos con la fraternidad. Entonces amplió mi visión de religión. O sea, aquí, aunque pueda sonar cliché, el lenguaje realmente crea realidad, y cómo resignifica las palabras es clave, cómo las resignifica acá, en el corazón y en la vida. Así que espero no haberme ido mucho del tema, así que gracias por lo que alcancé a escuchar, y lo otro lo voy a ver después cuando lo suba. Gracias. Gracias, María José. Nadie disfruta tanto de la libertad como el que estuvo preso. Entonces, nosotros que hemos tenido una experiencia de una religión encorsetada, cuando tenemos ahora una experiencia de una religión más liberadora, la disfrutamos mucho más. El problema es cuando nos quieren volver a meter el corsé. Y cada tanto están estos grupos y demás que quieren ponerlo, ¿no? Bueno, vamos haciendo proceso. Si no me equivoco, en toda la Biblia solamente 2 veces se habla de eclesía en singular. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y capítulo 18. Si no, siempre está en plural, las iglesias. Y creo que este es el proceso que tenemos que volver a hacer. Por eso el tema de la sinodalidad. Esta es la experiencia del cristianismo en el norte de África, ese cristianismo riquísimo de la época de San Agustín, San Cipriano y tantos otros grandes santos, el norte de África, cristianísimo, que ahora es todo musulmán. Cada iglesia tenía su praxis litúrgica, su tipo de clero, su relación entre distintos miembros, y cada tanto hacían sínodos, concilios provinciales, para acomodar de algún modo, ¿no?, las prácticas. Porque decían, bueno, esta iglesia es demasiado liberal, esta otra, ¿no? En algunas iglesias se permitía el perdón a los que habían cometido pecados como la apostasía, y en otras no. Entonces se ponían de acuerdo, buscaban conciliar, y esto me parece que es la idea de la sinodalidad, conciliar. Pero la pluralidad que es algo bueno.
Cuando yo era chico, el ideal de santidad tenía que ver con la perseverancia. Entonces nos ponían siempre como ejemplo, mirá, este matrimonio, llegaron a los 60 años de casado, mirá este cura, ya cumplió las bodas de diamantes sacerdotales, ¿no? Siempre eso era el ideal, perseverar, perseverar, perseverar. No sé si hoy día yo lo presentaría como el único ideal. Por supuesto que siempre es mejor perseverar en un camino. ¿Por qué? Y porque empezar una vida nueva a los 50 años no es fácil. Una vuelta a un grupo de obispos me preguntó si yo estoy de acuerdo con darle la comunión a los separados en nueva unión. Yo le dije, yo a un separado en nueva unión le daría 2 hostias en lugar de una. Porque si después de haber pasado por el fracaso, porque no es una broma, es un fracaso, después de haber pasado el fracaso, vuelve a intentar, necesita un suplemento de ayuda, no que le cerremos las puertas o que lo tratemos como un cristiano de segunda. Entonces, cambiar el pensamiento del sacramento. El sacramento está al servicio de la debilidad del creyente. Por eso la Eucaristía no es pan de ángeles. Los ángeles no comulgan, mal que les cueste a algunos amigos de las visiones. La Eucaristía es pan del viator, del que cae a cada paso. Rengo, diría San Agustín, pero por el camino. Volvemos a la lectura del domingo que viene. El ciego, cuando recobra la vista, sigue a Jesús por el camino. Algunos están discutiendo el tema del diaconado de las mujeres. Yo digo, qué ridículo. Hay que discutir el diaconado de los varones. Si en el Evangelio las que son diáconos siempre son las mujeres y Jesús. El único varón diácono, propiamente dicho en los Evangelios, es Jesús. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero las que siempre diaconan, sirven, incluso a veces mal. Marta, Marta, te ocupas de muchas diaconías, son las mujeres. O sea, no, pero estamos hablando del diaconado con estola. De esa tontería están discutiendo. Eso es tonteras. Usar o no usar estola. ¿Qué importa? Lo importante es diaconar, no usar estola. Entonces, ahí hay que salir del modelo clerical. Por eso digo, cuando hablan del diaconado femenino y del sacerdocio femenino en un sentido clerical, yo no quiero saber nada con eso. Nada. Pero yo siempre digo, a mí doctrina me enseñaron los varones y evangelio las mujeres. Mis maestras espirituales siempre fueron mujeres. No tenían conocimiento de gran teología, pero tenían sensibilidad evangélica. Y algo aprendí de ellas. No sé si lo practico, pero algo aprendí. Entonces digo, la animación bíblica vuelve a esto. Si estamos viendo que ellas ejercen el diaconado, ¿para qué vamos a discutir eso? Si ya lo están haciendo. Ahora, ¿cómo después eso lo implementamos en nuestra comunidad? Habrá que ver. Pero las catequistas no son diáconos, las que se encargan de Carita no son diáconos, son servidoras. Eso es ser diácono. Pero bueno. Hace un tiempo organicé yo un encuentro, animación bíblica del diaconado en la iglesia. Y un señor obispo, que parece que se creían los dueños de los diáconos en el lugar donde organicé eso, pegó el grito. Se están metiendo en mi terreno. Bueno. Digo, el señor obispo necesita que le enseñen qué es el diaconado. No, el diaconado casado o mal llamado permanente es un tipo de diaconado. Pero en la iglesia, el que no es diácono, ¿qué es? No sé qué es, porque la única forma de ser discípulo de Jesús es ser diácono o seguidor, o sea, acólito, porque acoleo significa eso, el que sigue. Marcos 15.
Jesús en la cruz. Y de lejos lo contemplaban algunas mujeres que lo habían servido, diaconado y seguido, acolitado desde Galilea. Las que permanecen fieles al diaconado y al acolitado son las mujeres. ¿Se entiende? Entonces digo, yo creo que algunas discusiones todavía están atadas al viejo modelo. Y eso no corre. Entre ustedes no sea así. Gracias, Gerardo. Tenemos una manito más levantada, la de Manuel. Manuel, te damos la palabra. Vamos cerrando. Sí, muchas gracias. Gerardo, brillante tu exposición. Yo quizás sea un poco pesimista con respecto a este proceso de sinodalidad. Y creo que puede llegar a ser un lindo maquillaje para mantener lo mismo. Tuve la experiencia antes de la conferencia latinoamericana de Santo Domingo, de hacer todas unas reuniones, 3 o 4 reuniones de consejo, de asamblea parroquial, donde se trataron los distintos temas que se mandaban para opinar. Y se hizo un trabajo precioso en la parroquia de San Carlos Borromeo, donde yo estaba en San Carlos, Uruguay. Se mandó la conferencia lo mandó todo a Roma. En Roma se lo pasaron por allá donde tú sabes y salió lo que salió. Yo no sé si esto no va a ser un poco parecido a esa experiencia. Ese es un punto. Segundo punto, de las cosas, de toda la riqueza que nos dejaste, el tema de los grupos neoconservadores. Yo he visto y he leído bastante ahora en internet toda la oposición que ha surgido con respecto a la prohibición de las misas tridentinas. Hay gente que parece que le gusta mirar con los ojos no adelante, sino acá en la nuca. Y realmente me caliento eso, me sulfura, para usar una palabra elegante. Y lo tercero, acá yo estoy en una parroquia que está en el barrio sur, en Montevideo, y creo que un gran desafío que tenemos acá es el diálogo con la cultura afro. Acá el barrio sur, no sé, por lo menos de oídas quizás, es el barrio donde se hace el desfile de llamadas muy famoso de Montevideo, donde está toda la fiesta de la raza negra. Y yo creo que el desafío de nuestra comunidad parroquial, y se lo he planteado en nuestras reuniones de comunidad, es el poder, digamos, poner en sintonía nuestra comunidad con la gente de la raza negra, los afrodescendientes que tenemos acá en gran cantidad. Muchas gracias por tu aporte, ha sido brillante. Bueno, gracias. Yo no hubiera sido tan rígido como Francisco con el tema de la misa mal llamada tradicional. Yo les hubiera dejado, si quieren que la tengan, no hay problema. El tema es cuando quieren imponer. Este es el problema. Y esto me preocupa cuando veo algunos videos y demás, ¿no? Que se le apareció no sé quién a no sé cuál. El otro día estaba escuchando que Juan Pablo II se le apareció a una monja de clausura en su celda. Yo dije, ¿qué mala monja que permite que un hombre, aunque esté muerto, se le meta en la celda? ¿Cómo permitió eso? Pero este que hablaba, ¿no? Lo describía Juan Pablo con una capa preciosísima, un pectoral de diamantes y oro puro, y le dijo, el gran problema
es la comunión en la mano. Y por eso pasa todo lo que pasa. Y la gente se lo traga. Y como la gente quiere hacerlo mejor, como escucha esto, dice, ¡ay! Y después trae los problemas a las comunidades. Entonces digo, este es un tema que tenemos que tener mucho cuidado, porque yo lo he visto personalmente en mis videitos, que subo todas las semanas un pequeño videíto con algún comentario inofensivo, pero los ataques, y citando el catecismo, y incitándome a que yo públicamente me exprese sobre determinados temas, que saben que después voy a tener problemas, por supuesto, ¿no? Y me instan, y que no tengo coraje, que soy un farsante. Bueno, algunos lo he tenido que bloquear, porque no solamente hablaban mal de mí, sino que hablaban mal de otras personas con las que yo me relaciono, y esto yo no lo puedo permitir. ¿Qué hacen? Vuelven a aparecer con otro nombre. Y yo muchas veces les he contestado y les he dejado mi correo electrónico. Si querés hablar conmigo personalmente, ningún problema, mi correo electrónico. Nunca, jamás me mandaron un correo electrónico. ¿Qué significa? Que no les interesa hablar conmigo. Les interesa, como dicen los chicos, crear bardo, ensuciar la cancha, influir en otros, aprovechando de mi pequeño público. Y esto no lo tenemos que permitir. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay un trabajo sistemático. Es decir, yo nunca les tuve miedo a las personas conservadoras y nunca les tuve un juicio negativo. Los respeto, tienen todo el derecho, quieren hacer así, hagan así. Pero ahora estoy empezando a pensar que hay que tener mucho cuidado, porque acá hay, y desde afuera, los que no conocen a una María José, que hizo esta linda experiencia de renovación y no conocen esas comunidades y demás, los de afuera comúnmente identifican al catolicismo con estos grupos. Nosotros no seríamos católicos. Nosotros no seríamos católicos. Entonces, ojo, que no usurpen, que sí, que convivan con nosotros, pero que no nos usurpen la iglesia. Y que no se llamen tradicionalistas porque no lo son, son conservadores. Nosotros somos tradicionalistas, porque el tradere, ¿no? La tradición, no es solamente arrastrar el pasado, sino traer del pasado el depósito de la fe, pero transmitirlo en un lenguaje actual, inculturado, encarnado. Si no, no es tradición. Si no, no es tradición. Pero bueno, paciencia. Vamos andando. Yo creo que espacios como este, que lamento que no se difundan más. Yo siempre le digo a Claudio, habría que pensar de qué manera podemos... Está bien que mucha gente después a lo mejor lo escucha tranquilo en otro momento, prefiere no participar y escuchar, pero ellos han traído, ¿no? María José hablaba recién de Pedro Pablo, acá estuvo exponiendo, y excelente con su idea de la iglesia híbrida, espectacular. Y otros autores y autoras, teólogos, teólogas, excelentes, qué hermoso. Pero somos poquitos. ¿Cómo hacemos para que esto se difunda? Hay que pensar. Disculpa, Gerardo, quería decir algo breve respecto a lo que dijiste, que cuando hablamos de una misa del rito tradicional, la verdad que trato siempre de tener respeto por los diferentes modos que no son los míos, pero he visto que muchas de las personas, no es todas, porque no puedo generalizar, no las conozco a todas, que ese rito tradicional va unido a formas que se contradicen con lo que he ido viviendo en este último tiempo con diferentes comunidades. No todas, pero muchas de esas personas del rito tradicional tienen ciertas estructuras que alejan de las personas, y esas mismas tienen ciertas normas morales que tienden más al castigo, y esas mismas personas, para tomar hoy día, y voy a ser súper clara en esto, mismas de las personas que he visto que son de rito tradicional, hoy varias de esas son las que tienen a Juan Pablo II como santo.
que no es mi santo. No puedo celebrar a un encubridor de abusos. Esas mismas personas, ahí es cuando me complica a mí. El rito en sí, yo en particular no comulgo de rodillas, pero no voy a juzgar al hermano que comulga. Pero cuando ese rito tradicional lleva otras cosas, además, es cuando más me cuesta. Que es común en varios espacios que no son los míos, entiendo, y trato de respetarlo, pero me cuesta, porque pues, como que se unen hartas cosas. Eso es lo que me hace mucho ruido y me choca. Trato de comprenderlo y de respetarlos como hermanos, y creo que lo puedo hacer, pero cuando se cruzan esas cosas, como ese tema u otros, tienes como puntos en común que te van como alejando y como bien dice, van mostrando ese modo de ser iglesia que no es el mío y el de nosotros, creo, y el de otros. Y bueno, vos terminaste despertando al psicólogo que se había mantenido en guardia durante toda la charla, ¿no? Porque habló el teólogo, pero bueno, vos le metiste el dedo en la llaga al psicólogo. Eso lo dice claramente Freud, la doble moral del hombre religioso. Cuando vos te encontrás con personas tan rígidas, cuídate. No le des la espalda así nomás. Y bueno, en Chile ni que hablar, ¿no? Lamentablemente, porque los grandes ejemplos, ¿no? de religiosidad, cuando se destapó la olla, entonces, en la rigidez, lo rígido se termina quebrando. Lo rígido se termina quebrando. Por eso no conviene ser rígido. No conviene, porque uno se quiebra a la larga. Pero bueno, pasan esas cosas. Yo termino confesándome públicamente. Estuve a punto de estrangular a un cura hace 4 años en Ecuador. Voy a visitar una iglesia, estaban en misa, mediodía, el cura pasaba dando la comunión por la balustrada, de rodillas, estaban todos de rodillas, y él pasaba y daba la comunión uno por uno. Pero antes de dar la comunión, le decía, ¿te confesaste? Al que le decía que no le daba la comunión. Eso me pareció un abuso litúrgico tan terrible, ¿no? Un abuso de conciencia tan terrible, ¿no? Un clericalismo espantoso. Y por suerte me acompañaba una amiga ecuatoriana que se dio cuenta de mi furia, altro que la de Manuel, y que me sacó enseguida de la iglesia y no cometí el pecado. Pero como la intención la tuve, me confieso y espero alguna absolución. Lo hubiera ahorcado a ese cura. Lo hubiera ahorcado. Y bueno, muchas veces nuestra iglesia hace ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos meternos en la conciencia de los demás, tenemos que respetar la conciencia del otro. Y ahora sí termino en serio. ¿Por qué a mí me interesa tanto esta nueva forma de entender el género? Porque habla de la autopercepción. Cada persona tiene una autopercepción de sí, que va construyendo lentamente a lo largo de su historia. Y entonces yo tengo que aceptar esa percepción. Como cuando Jesús, en el Evangelio de este domingo, le va a preguntar al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Me parece que es evidente lo que el ciego quiere. Sin embargo, se lo pregunta para que él le diga cuál es su necesidad, cuál es su percepción. Entonces digo, volver a respetar las conciencias de las personas, ayudarlas a que eduquen su conciencia, ¿no? En los valores fundamentales, que son las bienaventuranzas, el respeto al prójimo, el servicio, la honestidad. Y bueno, gracias por la paciencia que me han tenido y darme esta oportunidad de compartir lo que yo vengo pensando, pero no lo tengo resuelto. Voy a ir dentro de poco a Salta a ver si Mariano me ilumina un poco. Gracias. Viste que
acá tenemos algunas botellas iluminadoras, así que, Au. que va a ser muy bueno que vengas y todos invitados. ¿Cómo no? Bueno, Gerardo, una noche espectacular, se han destapado muchas cosas, ¿no? Y hemos podido charlarlo. Y muy bueno que lo que decía Claudia, dijiste, ¿no? Aquellos que muchas veces lo pensamos, pero no sabemos cómo decirlo o no nos animamos a cómo decirlo, ¿no? Y bueno, te agradecemos por estar en este espacio, que es justamente un espacio que quiere generar eso que no se puede decir. Así que bueno, Gerardo, como es el de vino, te saludamos, brindamos tu vida, brindamos tu sabiduría y brindamos también este regalo que nos has hecho de compartir aquello que sabes. Muchas gracias. Por la Gerardo. iglesia que tanto amamos y que somos todos nosotros. Gracias. Adelante. Así es. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, buen fin de. Buenas Muchas gracias noches. a todos. Buenas noches a todos y todas. Gracias por Manuel. estar. Nos Lo vemos. esperamos el viernes Gracias. que viene. Muy bueno, gracias. Chao, María José. Chao. Chaucito. Chao. Claudio, Muy en bien. algún momento va a tener, sería bueno comentar la participación, porque fue en nombre de Ñagüi también, en la SAT. ¿O no? Sí, sí. ¿Sabes que en el Power me olvidé de poner el logo de Ñagüi y del Pública? Ah, sí. Se me pasó. Bueno. Sí, sí. En fin. No, tranquilo. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias, Diego, por estar. Un saludo a Jujuy. Gracias, Norma Aquino. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Que pasen un buen fin de semana y todos invitados para el viernes que viene. Si me esperan 2 minutos, les digo quién va a estar el viernes que viene. Que no lo dije ahora porque se me pasó realmente. Tenemos nuestra agenda y el viernes que viene va a estar Oscar Elizalde Prada. ¿No? Oscar Elizalde Prada es periodista, teólogo, y actualmente está cubriendo el sínodo de los obispos en el Vaticano. Así que lo vamos a tener y vamos a escucharlo de primera voz de lo que está pasando por ahí en el Vaticano. Así que bueno, lo esperamos. hasta luego. Nos vemos, buen descanso a todos. Chao. Igualmente.